Bueno, la idea hoy es ver un poco, nada, el práctico de la semana 7 que bueno, si ya, supongo que ya habrán arrancado a hacerlo, a ver el teórico, bueno, por lo menos a ver el teórico, y en ese caso han visto que seguimos con límites, y un poco más con continuidad. Nada, acá mi idea es en la clase de hoy ver un poco de la, ¿cómo se dice? La, la primera carilla del práctico, y, y nada, para la clase que viene ver más de los que, pues si se fijan, en la primera carilla del práctico hay como unas cuantas demostraciones y después hay como 500.000 límites para calcular. Entonces mi idea es hoy tratar de ir un poco, tratar de cubrir un poco algunos ejercicios de la parte de demostraciones y nada, y la clase que viene ir más a la parte de cálculo de límites específicos. Así que bueno, vamos a, vamos a arrancar. No quería arrancar con el ejercicio 1, en el cual lo que se pide es probar que si tenemos una función f que es continua en A, y una función g que no es continua en A, entonces lo que hay que probar es que f más g no es continua en A. Este es un primer ejercicio que sale bastante, bueno, que sale bastante fácil. Por dudas, para repasar un poco, un repaso muy breve de la idea de continuidad, la idea es que decimos que una forma de definirla es que f es continua en A. Está, por ejemplo, tenemos una A perteneciente a I, no siendo f de I en R. No, o sea, obviamente tiene que ser un punto. Ese mismo lo hizo Miquel. Entonces voy a hacerlo bastante rápido. Pero entonces lo hago más que nada como, un poco como repaso bien rapidito y ya paso a otro. Como repaso. Disculpa, por álgebra no sale. ¿Cómo? Por álgebra, rapidito. Tipo, límite de G es L. Límite de F no tiene. Vas a hacer por álgebra y te da L más algo que no conoces, digamos, que no existe. Por lo Sí, cual te pero... queda F más G algo que no. No, ojo, capaz que G tiene límite, ¿no? Pero el límite de G capaz que no es justo el valor Pero de dice, nada. claro, pero dice que no es continuo, o sea que en un punto no tiene límite, O sea, capaz digamos. que no tiene, capaz que tiene, o sea, Pero no son los mismos por derecha y por izquierda, a eso me refiero. no, ojo, que la función sea continua quiere decir que, primero le escribo la definición, el límite cuando x tiende a de f de x FDA. es f de a, Ajá. ¿no? Esto, una gráfica, una función continua. Claro, voy a hacer lo mismo que dice ahí Miquel, lo mismo que hizo Miquel, que dicen ahí en el... La idea de que la función es continua, tenemos a, tenemos f de a, básicamente intuitivamente es que es una función que hace algo más o menos así. O sea que cerca de a básicamente tiende al valor de f de a. ¿Qué sería, por ejemplo, que la función no sea continua? Hay, hay dos posibles formas de que la función no sea continua. Vamos a hacer esto. Este es un dibujo de f continua. Vamos a hacer unos casos de no continua. Hay dos casos en los que puede ser, que puede no ser continua. El primer caso por el que puede no ser continua, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, acá a, y f hace una cosa así, viene por acá, y pues hace así, ¿no? Acá, en este caso, la función no es continua,
Pero no es continua porque no existe el límite de f. ¿No? En este caso la función no es continua porque el límite no existe. Y en este caso la función no es continua porque no existe el límite. Pero también una cosa que puede pasar, otra forma que la función no sea continua, es que, por ejemplo, acá venga la función y exista el límite, pero, por ejemplo, que esto sea f de a, ¿no? Este es un caso en el que existe el límite, pero este es distinto de f de a. ¿Se entiende? Y un poco contestando al que hablé un poco recién, para decirle el hecho de que, o sea, que no sea continua puede ser por dos cosas, o porque no exista el límite, pero también puede ser que exista el límite, pero sea distinto. Es una duda hasta ahora, esto es como un repaso por arriba de la definición. ¿Qué tal? Vamos a seguir, porque claro, la idea no es profundizar mucho en esto, porque nada, para eso está el teórico. Y bueno, una propiedad muy importante de las funciones continuas estas son propiedades que son muy importantes. Vamos a hacer así, tenemos una. Si f y g son funciones continuas en A, entonces f más g también es continua en A. Y otra propiedad, se podría poner más propiedades, supongo que están en el teórico, es que si tenemos un lambda perteneciente a los reales y f continua en A, entonces lambda por f también lo es. Estas son un par de propiedades. También se podría decir, por ejemplo, f, también lo podría poner acá que f por g también es continua. Estos son, digamos, de repaso, son propiedades bastante importantes de las funciones continuas. Tenemos funciones continuas, entonces la suma y la multiplicación también son continuas. Y por otra parte, si tenemos una función continua y un número, la multiplicación del número por la función también es continua. Y bueno, y justamente como decían, esta propiedad de acá nos va a servir para demostrar, para hacer el ejercicio que queríamos ver. Que recordando un poco teníamos que f es continua, g es discontinua, no, o sea, en A, ambos casos, ambos casos en A, y lo que queremos probar es que f más g es discontinua también. Y bueno, la forma de probar esto, de resolverlo, como hizo Miquel en el teórico, por lo que dicen, es suponiendo que no lo fuera. Suponiendo, por absurdo, lo contrario, que f más g es continua. Suponemos esto y queremos llegar a una contradicción, porque absurdo es así, ¿no? Uno supone que no se cumple y quiere llegar a una contradicción. Y concluir de eso que sí se cumplía. Pero bueno, nosotros tenemos que f es continua, entonces podemos decir esto. Como f es continua, aplicando 2 con lambda igual a -1, tenemos que menos f es continua. Esto es digo por las dudas acá no hace falta poner el chimbolo ese.
Voy a poner esto con ser un poco explícito, pero por lo tanto, si se me llega a olvidar en algún momento, por lo tanto, siempre estoy hablando de continuo en A. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos que menos f es continuo en A y f más g es continuo en A. Entonces, por la propiedad 1, lo que tenemos es que f más g más menos f es continuo en A, ¿no? Aplicamos esta propiedad que tenemos dos funciones continuas, entonces la suma es continua. Esto es continuo, la suma es continua. Estamos aplicando eso. Pero ¿qué pasa? F más g menos f, esto es g. Entonces lo que acabamos de concluir acá es que g es continua en A. Pero la hipótesis era que g era discontinua en A. Entonces nada, esto acá es absurdo. Para hacer no sé cómo lo escribe Miquel al absurdo. ¿Verdad? Absurdo. Entonces un poco... Y bueno, y ahí estaría. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere que repita el razonamiento? Está bueno eso. Importante que se entienda que tal vez suelo hacer énfasis en esas cosas porque aparecen bastante y te van a entender bien cómo la estructura del razonamiento por absurdo. Uno supone que no se cumple, llega a una contradicción, por ejemplo, contradiciendo la hipótesis, y ya está demostrado. Es como que uno está demostrando que no puede no cumplirse, entonces se cumple. Pero no importa. Tampoco quiero entreverarlos con eso. Entonces seguimos con alguna otra. Se me pegaron las hojas. Quería ver un poco algo del ejercicio 2, en el cual se piden 3 afirmaciones y nada, hay que ver cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Es un ejercicio de parcial, ¿no? Primer parcial del primer semestre de 2014. Así que nada, mi idea un poco es ver cada una de las afirmaciones, ver si es verdadera o no. Vamos a ver. Afirmación 1 dice f discontinuo en G, perdón, en C, G continuo en C. Voy a rayar de donde entonces, f más g discontinua en C. ¿Qué les parece esto? ¿Se cumple o no se cumple? Claro, sí, ¿no? Es lo que acabamos de probar en realidad, lo que acabamos de hacer. Un poco para ver si están atentos. Este se cumple porque es lo que acabamos de hacer. Vamos a ver el segundo. Acá dice que si f es discontinua en G, en C, perdón, y tenemos que G en C, y la conclusión es que f por g es continua en C. ¿Acá qué les parece? ¿Es verdadero o es falso esto? Falso, ¿no? Sí, bien, está. Todos opinan que es falso. ¿Qué pasa? Está una cosa importante. Con este tipo de cosas, para uno estar seguro de que es verdadero, tiene que dar una demostración, como lo que hicimos en el ejercicio anterior.
Pero para estar seguro que es falso, lo que hay que dar es un contraejemplo. Y bueno, hay un contraejemplo bastante sencillo de esto, es si consideramos f, no sé, por ejemplo, f de x, por ejemplo, un contraejemplo un poco, vamos a ver así, para que sea bien 0, si x es menor o igual a 0, 1, si x es mayor a 0, ¿no? Una función que pega un saltito en 0, ¿no? Por lo tanto, con dibujito. F es así, viene acá por 0. Y está, claramente es una función que es discontinua en c igual a 0. Y lo que habría que hacer es encontrar una función g continua, tal que f por g sigas al contrario de esto, sea discontinua. ¿A alguien se le ocurre alguna función g que podamos usar que sea continua? La más fácil que se les ocurra. X. Sí, puede ser X. Igual a mí se me ocurre una más fácil todavía, que es esto. G de X es igual a 1. O sea, la función constante 1. Esta función claramente es continua, ¿no? Porque es una función constante. ¿Y qué pasa? F por G, como G es la función constante 1, esto es igual a F. Y bueno, como ya sabíamos que F es discontinua, nada, esto es discontinuo. Con X también se puede, con X también se puede probar. ¿Saben qué? X me parece que no funciona. Le muestro por qué no funciona. Sí, yo creo que con X no funciona. Pero primero que nada, ¿les convence esto acá? ¿Les parece? ¿Alguien tiene alguna duda de esto que tomando g de x igual a 1 ya queda discontinua? No, o sea, encontré un contraejemplo. Agarramos una función f discontinua, esta de acá, una función g continua, esta de acá, y bueno, con la multiplicación es igual a f, nos quedó discontinua. Y una cosa que les digo por las dudas es que con g igual a x no funciona, ¿no? Porque si uno considerara, con eso ya está, pues si uno tomara g de x es igual a x, la función, lo que les termina quedando la función, cualquier función continua se cumple sin ser g igual a 0 porque sería continua. Claro, igual lo que pasa acá con esta función g, si multiplicamos x por esta función de acá, van a ver que lo que les queda es esto. Queda esto que es continua. O sea, ¿por qué pasa? ¿Saben cuál es el problema que estamos teniendo acá? Es que la función f es discontinua en el punto 0. Pero, ¿qué pasa? Justo si la función g que tomamos vale 0 en 0, medio como que esta discontinuidad como que la plana al 0, digamos. O sea, si uno toma g de x igual a x, lo que quedaría f por g es esto de acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? X menos 1, por ejemplo, sí funciona, seguramente. ¿Verdad? O sea, el caso me parece a mí que el ejemplo más fácil es la función constante 1 porque queda exactamente la misma f. Tienen que tener cuidado porque claro, si toman una función que justo se anula en 0, no va a funcionar. Capaz que sí. Para que esta función g sirva, lo que habría que hacer es que la función f sea discontinua en algún otro punto. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos que la función f también por acá también pegue un salto, ahí sí serviría. Pero lo importante es que en general dice c igual a 0, ¿no? No, no, c puede ser cualquier cosa.
Pasa que cuando uno quiere encontrar un contraejemplo, uno elige qué valores. En nuestro caso, nosotros elegimos c igual 0 para este contraejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Genial. Y queda el último, que el último es un poquito más... El este y el problema. A ver, este último es un poquito más complicado encontrar la... Este último es un poco más complicado, la parte 3. En lo cual nos dicen que si f es discontinua en G, discontinua en C, y tenemos que G es discontinua en f de C, entonces G compuesto por F es discontinua. Ahí se me fue pero voy a... Puede ser continua o discontinua, ¿verdad? Sí, esto es mentira. Nada, por las dudas voy a... Este de acá, al igual que el anterior, este de acá no se cumple. Encontré un ejemplo. Un ejemplo en el que será falso. Sí, o sea, hay varios ejemplos en los que es falso. Justamente, parece muy extraño. Uno dice, si la función f es discontinua y la función g es discontinua, la composición tendría que ser discontinua, pero no, hay casos en los que no se... Hay casos en los que no se cumple. Yo encontré... se me ocurrió un ejemplo, a ver, llegaba un poco creo que el ejemplo más sencillo que se me ocurrió a mí. Capaz y... Acá tengo uno... ya, este ejemplo se me ocurrió a mí. Tomamos f de x es igual a 0, si x es igual a 0, 1, si x es distinto de 0, ¿no? O sea, esta función lo que hace es 0, 0, 0, 0, 0, 0. No, al revés, perdón. O sea, en 0 vale 0 y en el resto vale 1. Una función que pega un salto en 0. Y lo que tenemos que considerar ahora es una función g de x, que yo tome esto. X es igual a 0, si x es igual a 0, o x es igual a 1. Y 1, sí, no, o sea, la función g de x vale, vamos a dibujar lo que sería la función g, en 0 y en 1, la función g vale 0, ¿no? Es 0 si x igual 0 o x igual 1, y en el resto de los casos vale 1. ¿Sí? ¿Se entienden las funciones que estoy diciendo? Y básicamente, como en contraejemplo este, el valor de c sería igual, c es igual a 0, para este contraejemplo puntualmente. Porque la función f es discontinua en 0, y la función g es discontinua en f de 0, que es igual a 0, ¿no? Bueno, fíjense, acuérdense bien que lo que dice es que f tiene que ser discontinua en c, que es igual a 0, está todo bien,
y G tiene que ser discontinua en f de C, que f de C es f de 0 es 0, y tal G es discontinua ahí. Ahora, ¿qué pasa? Si hacemos... Vamos a ver qué pasa si hacemos G compuesto con F. G compuesto con F, valor en X. Esto es igual a G de f de X, ¿no? ¿Y qué pasa? Acá el truquito es que la función f de x puede tomar dos valores, ¿no? Toma 0 o toma 1. Acá tenemos dos chances, o sea, esto es o g de 0 o g de 1, ¿no? Porque la función f toma el valor 0, toma el valor 1. Pero ¿qué pasa? G de 0 es 0. Y G de 1 también es 0. ¿Por qué es igual a 0? No, C igual a 0, yo, para este contraejemplo, yo elegí C igual a 0. O sea, esto es un contraejemplo. Nosotros queremos decir que esa afirmación es falsa, entonces tenemos que encontrar un ejemplo en el cual no se cumple. Y un ejemplo es decir, bueno, ¿cuál es F, cuál es C y cuál es G? Claro, eso es lo que decían, lo que dicen en el chat. Que un poco claro, o sea, uno elige C como está el punto en el cual la función es discontinua. Un poco esa es la... Porque la idea es que F es discontinua en C. Ah, buenazo. Muchas gracias a los que me ayudaron a explicar en el chat. Bueno, ya está, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos, G compuesto con F y G de f de X, esto puede ser o G de 0 o G de 1, porque F vale 0 o 1, son las dos posibilidades que tiene. Pero ¿qué pasa? En los dos casos, la función G da 0. Entonces la conclusión es que la función G compuesto con f de X es 0 para todo X. Y nada, y eso es una... Y nada, nada. Y lo que termina esto es que, bueno, la función constante 0 es continua. ¿Se entiende esto o queda alguna duda, algo que no quede claro? ¿O a alguien le gustaría que vuelva a explicar un poco el razonamiento? Si no le queda claro, pregunte, por favor. Una preguntita nomás. Sí, sí. Eh, la función cero puede ser tomada para demostraciones. ¿La función cero? Sí, sí, cualquier función sirve. Ah, está. Sí, sí, o sea, para hallar un contraejemplo, vos puedes tomar cualquier función que se te ocurra. Lo importante es que, nada, que se cumpla, que justo ahí no se cumpla lo que querés probar que no se cumple. Nosotros en particular agarramos estas dos funciones y nada, y agarramos C igual 0, que es el lugar donde la función f es discontinua. ¿Alguna otra duda? Asumo que más o menos que queda más o menos claro. Genial. Había alguien... Recuerdo que alguien en el chat dijo que no le había quedado claro el ejercicio siguiente. ¿Se refería al ejercicio 3? No sé si se refería a la parte 3 del 2 o al ejercicio 3 del práctico. Ah, era este. Está genial. Buenísimo. Yo el ejercicio 3 pensaba saltearlo, nada, dejarlo para que lo piensen ustedes, porque no da para hacer todo. Igual si hay muchos que tienen duda, puedo explicarlo más o menos, puedo dar más o menos unos piques por arriba. Pero es igual el ejercicio 3 es bastante parecido
¿cómo se dice? A la parte A del ejercicio 4, que la parte del ejercicio 4 que ya hicieron en el otro video de otro profe, creo. Ah, está, o sea, el 3 ya está hecho en otro video. Está genial. Sí, eso que les recomiendo. El ejercicio 6, sí, justo el 6 lo tengo pensado hacer. Les recomiendo aprovechar los recursos que se están haciendo porque justamente se hacen hay un montón de videos que se hacen, eso es lo que está muy bueno en este curso, me parece a mí. Está. Pero bueno, les cuento que quedan unos pocos minutos, quedan 5 minutos y medio de esta reunión de Zoom. Cuando termine la reunión vuelvo a levantar otra. Sí, el 5 puntualmente. Lo que resta de la clase pienso hacer el 4A, el 5 y el 6. Voy a ver si me da para todo eso. Bueno, voy a arrancar viendo un poco lo del 4A, en el cual probablemente se corte por la mitad, pero tal, lo seguimos así. En lo cual nos piden probar que si tenemos una función f que satisface que el valor absoluto de f de x es menor o igual a el valor absoluto de x para todo x perteneciente a los reales, entonces f es continuo a cero. Nada, la idea de este ejercicio es eso, demostrar que si una función cumple la propiedad de acá arriba, entonces necesariamente es continua en cero. Y justamente este es un ejercicio en el que hay que hay que demostrarlo usando la definición de límite. Que no es algo que estuvimos haciendo bastante la semana pasada, pero igual me parece que vale la pena tratar de hacer otro bien en detalle porque a mi parecer y el de varios docentes del curso es uno de los, ¿cómo se dice? Es uno de los temas más desafiantes del curso. Esto de, les recomiendo que le dediquen bastante, que le ponga bastante dedicación a entender esta definición y cómo se usa, porque justamente es una de las cosas más desafiantes del curso. F satisface. F satisface esto de acá, entonces F es continuo en cero. Pero nada. Pero bueno, igual lo que me parece importante, bastante importante, es que aparte de, por una parte uno tiene todos esos razonamientos bastante abstractos con la definición, los epsilon, los delta, todas esas cuentitas que hay que hacer con valores absolutos, y por otra parte uno siempre lo que tiene que tener, que es muy importante, es como una intuición que lo vaya guiando en todo ese procedimiento. Y esa intuición muchas veces la forma de obtenerla es muchas veces como con dibujitos, haciendo gráficos y justamente y en base a esos gráficos tratando de obtener alguna intuición de qué es lo que pasa. Vamos a hacer un poco, o sea, mi idea es hacer primero unos dibujos como para ver intuitivamente qué es lo que hay que hacer y después escribirlo bien prolijo. Primero que nada vamos a hacer un dibujo para ver qué significa esto de acá arriba, que el valor absoluto de f de x es menor o igual al valor absoluto de x para todo x perteneciente a los reales. Eso de ahí, lo que significa básicamente es que si uno dibuja, por ejemplo, la recta, bueno, esta es la recta y igual x, y esta es la recta y igual menos x, ¿no? Lo que significa esto de acá, quiere decir que la función f va a estar dentro de esto de acá. Digamos, dentro de como que este doble cono, digamos. Esto de acá, que el valor absoluto de f de x sea menor o igual a x para todo x perteneciente a los reales, quiere decir que la función va a andar por acá. O sea, nunca puede la función, por ejemplo, andar por acá arriba, no puede. Por ejemplo, un ejemplo de lo que podría hacer la función sería venir por acá,
Acá ya les adelanto que necesariamente va a tener que pasar por el cero. Y nada, después puede irse para cualquier lado. Pero justamente lo que no puede hacer, digamos, lo que estaría mal sería que la función venga y se salga para arriba, ¿no? Eso no puede. En particular, otra cosa que no puede hacer es pasar por acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como que la función tiene que estar dentro de este espacio de acá. Eso es lo que significa la hipótesis nuestra. Que valor absoluto de f de x es menor o igual a valor absoluto de x. Bueno, cuando se corte, inicio otra reunión y con el mismo idea por las dudas. Eso creo que no lo aclaré. Se entra con el mismo idea. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahora de esto? ¿Por qué el con abajo? Se puede usar el teorema de Sandwich, sí. Sí, podría usarse el teorema de Sandwich. ¿Por qué no pasa por el cono abajo? No, por acá no. O sea, pasa por este espacio de acá. Entonces, Me ¿sí? voy a preguntar algo, aprovechar que no están todos. Si es valor absoluto de X, ¿por qué no tomas solo la parte positiva? O sea, ¿por qué tomas la parte negativa también? Puede tomar la parte negativa, porque valor absoluto de f de x es menor o igual a valor absoluto de x. Por ejemplo, si vos agarras un... Pero sería lo mismo. Porque, por ejemplo, yo digo, si f de 4 es igual a menos 3, por ejemplo, eso está todo bien, ¿no? Porque el Sí, valor absoluto de f de x es igual a es 3. 3, que está menor o igual a 4. Ah, ¿Se entiende? claro. El punto, lo que estoy diciendo, capaz un dibujo un poco más, para aclarar un poco, porque tal vez ya lo enchastré un poco al dibujo, es que la función f de x, lo que significa la hipótesis, o sea, el hecho de que valor absoluto de f de x es menor o igual a valor absoluto de x, es que la función tiene que estar por esta zona, por esta franja de acá. Tiene que estar entre estas dos curvas, entre estas dos rectas. La recta igual a x e igual menos x. Esto es un poco lo que significa el hecho de que el valor absoluto de, o el hecho de que el valor absoluto de f de x un poco más arriba del hit. O sea, esto es un poco la interpretación geométrica de que el valor absoluto de f de x es el valor absoluto de x. ¿Alguna duda hasta ahora de esto? Es importante tener en mente esto porque esto es un poco lo que nos orienta un poco en el razonamiento. Se me gasta la vida, boludo, no tiene ni eso, se me abollan. Y, No, en algo. No, pero estamos solo. Es verdad. no es solo pasar lo negativo a positivo. Claro, allá. Claro, sí, son importantes. Pero está. Una vez que tenemos esto, ¿por qué graficando? Pero está. Lo importante es esto, la función f va a estar dentro de este rango verde de acá. Eso se deduce de esto. Y eso, nada, lo vamos a necesitar para... Si alguno tal, yo creo que... Claro. Bueno, sí, justamente es eso que dijeron ahí. Una forma clara de por qué se cumple esto, porque lo escribo por si que saben que viene el video, después lo pusieron en el chat. Hay muy buena forma de explicarlo. Esto es porque justamente menos valor absoluto de x es menor o igual a f de x, es menor valor absoluto de x. Se podría usar sándwich, ¿no? Sí, se podría usar sándwich.
Es una buena idea, no se me ha ocurrido. Igual yo lo que tenía ganas de hacer acá igual es un poco... les comento que se puede hacer usando sándwich, pero yo quería mostrar una forma de hacerlo un poco razonando con épsilons y deltas para... Porque nada, me parece que es algo que está bueno para que quede claro. Y nada, igual voy a tratar de hacerlo un poco no tan lento porque nada, para que dé para hacer los otros que quiero hacer. Pero está, como que se podría hacer por sándwich. Es un poco lo que está diciendo. La definición de límite, primero que nada, una cosa que vimos en el gráfico, también se puede decir analíticamente, es que como el valor absoluto de f de 0 es menor o igual al valor absoluto de 0, ahí es bastante claro que f de 0 igual a 0. ¿No? Entonces, lo que hay que probar es que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 0. Con eso ya tendríamos que la función es continua. Y la definición de esto es que lo que habría que probar es entonces que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 tal que, bueno, si 0 es menor a valor absoluto de x es menor a delta, entonces el valor absoluto de f de x es menor a epsilon, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que esto sería la definición del límite acá? Acá lo que iría sería un x menos 0, pero tan. Y acá un f de x menos 0, pero ya lo saco. Bueno, primero una cosa que me parece que está bueno es verlo un poco gráficamente, como en este ejemplo, dado el epsilon, encontramos el delta, porque la forma de mostrar esto es decir, bueno, si hay un epsilon mayor a 0, hay que encontrar un delta. O sea, hay que encontrar un delta tal que se cumple esto acá arriba. Que eso es lo que hacemos siempre en la demostración. Para demostrar que para todo epsilon existe delta, bueno, nos tomamos un epsilon genérico y para ese epsilon genérico tenemos que encontrar un delta, tal que se cumple esto acá. Y vamos a ver un poco, gráficamente un poco la intuición de esto. Voy a hacer un dibujo como digamos como que con zoom, ¿no? O sea, en general uno toma un epsilon bastante chiquito, pero para hacer el dibujito y que quede más o menos claro, voy a dibujarlo grande, como si estuviéramos haciendo un zoom en esta reunión de Zoom. Epsilon menos epsilon. Por las dudas. Nosotros tenemos que encontrar un delta tal que si 0 menor a x menor a delta, entonces f de x está en este intervalo de acá, ¿no? Eso, que el valor absoluto de f de x sea menor a epsilon, quiere decir que f de x tiene que estar, digamos, en este intervalo. Y acá lo que nosotros vamos a usar para hallar el delta es, ¿no?, el hecho de que nosotros sabemos que la función f de x está comprendida entre estos dos conos de acá, ¿no? Y esto me quedó medio... no importa. Voy a hacer un poco... Discúlpeme qué tal. Obviamente no cansa mucho, pero vamos a hacer lo que canse medio prepo. La idea acá es hallar un delta tal que f de x en el intervalo ese delta, o sea, si x
si x está en el intervalo de delta menos delta, entonces f de x está en esto de acá, en este intervalo de acá. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que la función f anda por acá adentro, ¿no? Por este intervalo, por esta zona de acá. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos, mirando un poco este dibujo así con cuadrado, si nosotros tomamos delta igual a epsilon, por ejemplo, tomamos acá el delta, y acá estaría el menos delta, ¿no? Esto sería como decir, digamos, delta igual a epsilon. ¿Qué pasa? En este caso se cumple lo que nosotros queremos que se cumpla. Porque vamos a ver, este era el epsilon genérico, y bueno, este es el delta que nosotros damos, que es un delta igual a epsilon. Lo que tenemos que ver nosotros que se cumple es que si para cualquier x tal que su valor absoluto sea menor a delta, el valor absoluto de f de x es menor a epsilon. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si tomamos un x cualquiera por acá adentro, necesariamente el valor de f de x tiene que estar dentro de este intervalo. Pero ¿qué pasa? Eso se cumple, porque, digamos, nosotros sabemos, como la función está comprendida entre esto de acá y esto de acá, nosotros sabemos necesariamente, por ejemplo, x, nosotros sabemos que la función f de x no puede ir más arriba que este punto y más abajo que este punto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros agarramos esto, y medio como que lo llevamos para acá, lo que nosotros sabemos, un poco, para que un poco, capaz que no se ve nada, es que acá está f de x. O como la función está comprendida entre estas dos rectas, el punto de correspondiente f de x tiene que estar en algún lugar por acá entre medio, entonces está acá. Pero ¿qué pasa? Esto está dentro del intervalo epsilon menos epsilon. Entonces la conclusión es que se cumple lo que queríamos, porque agarramos un x que está acá adentro, y bueno, el valor de f de x está dentro del intervalo de acá. Y si se fijan, si agarran un x de cualquier otro lado, pasa lo mismo. Y bueno, y esto sería un poco la idea geométrica de la demostración. ¿Alguien tiene una duda de esto? ¿Le gustaría que lo repita? Al razonamiento. Ojo, esto no es la demostración, le digo por las dudas. Esto es la idea que hay de fondo en la demostración, como para entender qué es lo que se está haciendo. O sea, es bastante valioso esto, ¿no? Digo, yo qué sé, yo creo que si uno, a veces hay quien diría, o sea, un buen dibujo a veces dice más que 1000 palabras, podría decir. Pero está. ¿Alguna duda puntual de algo de esto? ¿O alguien gustaría que repita el razonamiento? Importante que se entienda, porque si no se entiende la idea que hay en el fondo, no, la demostración así tipo bien analítica, no, muy difícil que salga. Está, no tan, se entiende, está genial. Está. Y ahora, un poco con esto en mente, vamos a tratar de hacer la demostración más analítica. ¿Por qué? Vamos a hacer la demostración analítica. No se entiende por qué f de x está entre las dos rectas. Eso es lo que justifiquen. O sea, eso de que f de x está entre las dos rectas es por el hecho de que, nada, valor absoluto de f de x. Sabemos por hipótesis que valor absoluto de f de x es menor o igual al valor absoluto de x, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esto de acá, decir que el valor absoluto de f de x es menor o igual a valor absoluto de x, esto es lo mismo que decir que menos valor absoluto de x es menor o igual a valor absoluto f de x. No, al revés, perdón. Sacamos el valor absoluto de x.
Menos valor absoluto de x es menor o igual a f de x, es menor o igual a valor absoluto de x. Esto un poco por definición de valor absoluto. El valor absoluto de f de x es menor o igual a valor absoluto de f de x, si solo así se cumple esto de acá. ¿Y qué pasa? Esta recta de acá abajo, si uno lo toma, digo, ese triangulito que apunta para arriba, eso es menos valor absoluto de x, ¿no? Y si uno agarra esto de acá, este triangulito de acá arriba, ese triángulo es valor absoluto de x. Entonces justamente, o sea, esto de acá es justamente que la gráfica de la función f está por encima de la gráfica de este triangulito acá abajo, que es menos valor absoluto de x. Digamos. Está que bueno. Pero esto se lo debo a alguien en el chat que escribió esto, la verdad fue... Me felicito que se le ocurrió esto porque la verdad es una muy buena forma de explicarlo. O la que se le que ocurrió, no me acuerdo. Está. Está. Ahora un poco, con esto en mente vamos a hacer la demostración, escribir bien la demostración. Lo que hacemos es esto. Arrancamos, decimos, sea epsilon mayor a 0. Es lo mismo que hicimos acá en el... Nada, hay que encontrar delta. Hay que encontrar delta. Tal que, bueno, justamente, con este epsilon fijo, nada, si 0 menor igual a valor absoluto de x menor a delta, entonces valor absoluto de f de x menor a epsilon, ¿no? Un poco lo que hicimos acá en el dibujo, hacerlo un poco analíticamente. Y justamente, como nosotros vimos en el dibujo, lo que nosotros hicimos es tomar delta igual a epsilon. Entonces, medio como lo que vamos a hacer al final es eso, es tomar delta igual a epsilon. Pero un poco lo que pasa acá es que uno, si agarra esto, valor absoluto f de x, Pero el delta igual a epsilon no te queda porque la función, digamos que es x. no, el delta igual a epsilon sirve por esto que vimos, o sea, geométricamente vimos que el delta igual a epsilon sirve por este argumento de acá. Pero ahora vamos a ver bien por qué, ahora vamos a ver analíticamente por qué sirve. Vale, vale. Entonces, ya que por la función veo, como le va a dar el mismo valor en x que en la barra, digamos, o sea, el mismo valor en y que en x. Debido a que la función x, digamos, la identidad siempre te va a dar los mismos valores. ¿Cómo? Perdón. No escuché mucho, tengo una obra acá al lado. No, no, disculpa, me expresé mal. Que yo dije que delta, en este caso delta va a ser igual a epsilon, debido a que la función x te va a dar los mismos valores en y Claro, que en exactamente. x. De hecho es porque tenemos esta cota de acá, que es así, tipo, es como si fuera un igual x más o menos. Si en este caso, digamos por la función, cambia Claro, la función, ya no sería lo mismo. es porque, de hecho, lo que importa es esto, que la función está entre en esta, que la función cumple esta desigualdad acá. Uno se le pueden ocurrir miles de funciones que cumplen esta desigualdad, ¿no? Podría ser constante cero, podría ser, capaz que no sé si seno de x sirve, capaz que seno de x sirve. ¿Se entiende? O sea, cualquier función, esto es para cualquier función que cumple esta desigualdad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, claro. Ya. Pero está, ahora, para hacerlo tipo analíticamente, nosotros lo que hacemos es, justamente por esta desigualdad de la que estamos hablando, valor absoluto de f de x es menor o igual a valor absoluto de x, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Valor absoluto de x es menor a delta, ¿no? Según epsilon mayor a 0, encontramos un delta tal que se cumple esto. Entonces, ¿qué pasa? Si tomamos, nada, entonces si tomamos, entonces un poco tal, la conclusión de esto, un poco por transitiva, que valor absoluto de f de x es menor a delta. Entonces, si tomamos
delta igual a epsilon, se cumple que valor absoluto de f de x es menor a epsilon. ¿Se entiende el razonamiento este? Es justo este caso que es bastante cortito, ¿no? Pero ¿se entiende, digo, se entiende el razonamiento? O sea, como que está buenazo. ¿Podés poner la parte de arriba para sacarme una foto? Sí, si querés, llegamos a lo mismo. ¿Entendí? La parte de arriba, si quieres sacar una foto, sacala. Igual después yo voy a subir el video de la clase. ¿Alguien algo claro? Sí, llegamos a lo mismo, justamente, porque es ese mismo razonamiento. Una pregunta. ¿Sí? Pero, o sea, sí, hasta ahí entiendo, pero no tenés que demostrar aparte que el límite es cero. Eso es Porque lo ahí que lo que demostraste es que tiene límite. no, demostré que el límite es cero. Porque lo que demostré es esto de acá. Que para todo epsilon mayor a cero existe un delta tal que si valor absoluto de... ¿O qué pasa? Esto de acá, esto valor Ahí absoluto es va, menos ahora cero. sí, gracias. Claro. Y esto valor absoluto de f de x menos cero. Sí, sí. Está, dale, gracias. ¿Verdad? Lo que hicimos es acá verlo un poco gráficamente para después hacerlo así, tipo analíticamente, que en el fondo se fijan en lo mismo, ¿no? Tenemos tomando delta igual a epsilon y viendo que se cumple esto. Está bueno siempre, o sea, está bueno en este ejercicio hacer más o menos un dibujito justamente para pensarlo. Pero acá lo que hicimos es, tomamos un epsilon mayor a cero, hay que encontrar un delta, y bueno, encontramos este delta, o sea, delta igual a epsilon, tal que, bueno, si valor absoluto de x es menor a delta, se cumple esto acá. Si tomamos delta, lo que se cumple es que, esto lo escribo por las dudas, encontramos un delta tal que si valor absoluto de x es menor a delta, entonces valor absoluto de f de x es menor a epsilon. Natalia, ¿te quedó claro? Tipo, tú preguntaste recién, no sé si, no sé si algo que te quede claro que no te esté quedando clara que no... Ah, está bien. Sí, sí, llevo un rato a pensarlo. Pero, ¿hay alguna parte puntual que no te quede clara? ¿O es todo el...? Ah, está. Cualquier cosa igual después de esta clase queda subida a YouTube y pueden verla tranquilo. Y cualquier cosa, si hay alguna duda que les surge después viendo la clase, lo del delta último, claro, si hay alguna duda que les surge mirando la clase, pueden mandarla, recomiendo mirarla al correo. Pero está, igual, eso último lo hice medio apretado. Pero está, igual, para terminar, para rematarlo bien un poco prolijo, lo que uno hace es que, bueno, si delta es igual a epsilon, y bueno, y justamente, y valor absoluto de x es menor a delta, entonces, el valor absoluto de f de x, esto es menor o igual al valor absoluto de x, por hipótesis, esto es menor a delta, por esto acá, y esto es igual a epsilon. Entonces, con eso se concluye que el valor absoluto de f de x es menor a epsilon. Que esto sería un poco el resumen. Ahí queda después. Una cosa importante de estos ejercicios es que, medio como que, se puede decir que si uno desde un principio escribe esto, ya está, medio como que ya está, es eso. Ahora, todo lo que hacemos antes es un poco para que se nos ocurra cuál es el delta que tenemos que tomar. Eso es lo que va en este ejercicio, de eso va estos ejercicios.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir con los otros que querían hacer, que son el 5 y el 6. Estos otros voy a hacerlo un poco, no en tanto detalle como este, para que dé para hacerlos a los dos. Lo que nos piden probar en este es que si tenemos dos funciones f y g, Rnr, continuas, y para todo R perteneciente a las racionales, f de R es igual a g de R, entonces se cumple que para todo x perteneciente a los reales, f de x es igual a g de x, ¿no? Y bueno, un poco la idea de esto, la idea que vamos a hacer para esto es demostrarlo por absurdo. ¿No? Pero primero, no sé, ¿se entiende la hipótesis de lo que está diciendo? Tenemos funciones continuas que coinciden en los racionales. O sea, son dos funciones que en los racionales son iguales. Lo que queremos probar básicamente es que, bueno, también son iguales en los irracionales. O sea que si tenemos dos funciones continuas que coinciden en todos los racionales, también coinciden en todos los irracionales. ¿Quedamos en claro lo que queremos hacer o no? ¿Genera dudas? Acá es medio, capaz un dibujito puede llegar a servir. Pues, como saben, los racionales tienen como agujeritos, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno sabe que ponerle en todos los racionales, las funciones son iguales, ¿no? ¿Qué fue que dijiste? No, al hacer el ejercicio 5 es la idea. Vamos a tratar de hacer 5. Pero a ver, nosotros sabemos que las dos funciones son iguales en todos los racionales, ¿no? Entonces esos puntitos, que son un montón de puntitos que tienen agujeros, las dos funciones son iguales. Pero ¿qué pasa? Como las funciones son continuas, necesariamente van a tener que ser iguales en todos los reales. Le voy a hacer el ejercicio 5 a esto. Que tenemos dos funciones que a priori coinciden en los racionales, pero bueno, vamos a ver que tienen que coincidir en todos los reales. Porque nada, no son básicamente eso. Intuitivamente son como un montón de puntitos que como son continuos, medio como que esos puntitos te definen el resto, digamos. ¿Alguna pregunta? Vamos a probarlo. Lo que vamos a hacer es probarlo por absurdo. Suponemos por absurdo que no se cumple. ¿Qué quiere decir eso? Esto para todo x perteneciente a R, f igual a x, x igual a g de x, no se cumple. Acá, supongo que esta altura supongo que nada, la negación de un para todos no existe. La negación de esto es que existe un x perteneciente a los reales, tal que f de x es distinto a g de x. ¿No? Así que vamos a... Racionales, no son los enteros, son en los racionales. O sea, las funciones coinciden en todos los racionales, no solo los enteros. O sea, coinciden en todas las fracciones. O sea, coinciden en un medio, en un cuarto, en 5 tercios. ¿Se entiende? O sea, no son los enteros, coinciden en Q, que son los racionales.
Vamos a ponerle, en vez de x, vamos a ponerle x0, en vez de x. Existe un x0 perteneciente a los reales, tal que f de x0 es distinto a g de x0. ¿Se entiende? ¿Hay alguna otra duda? ¿Hay alguna duda? No sé si quedó claro lo que dije. O sea, son en los racionales, no en los enteros. Ese x0 estaría en el medio de 2. Sí, sí. Ah, genial. Claro, o sea, ese x0 necesariamente sería un irracional. Bueno, eso no importa. Por eso existe un x0 tal que f de x0 es distinto a g de x0. Y vamos a hacer así. Vamos a vamos a ponerle r al valor absoluto de f de x0 menos g de x0, ¿no? Vamos a hacer un dibujito. Tenemos x0. Y ahora vemos que por acá tenemos g de x0. Esto es g de x0, esto es f de x0. Y esto acá sería r. Digo, capaz que están recontra juntitos, pero está bien. Siempre uno puede como hacer zoom en el gráfico y uno lo puede dibujar como quiera, digamos. Pero está. R sería la distancia entre estos dos. Y lo que queremos hacer es llevar una contradicción. Y bueno, lo que vamos a hacer para eso es, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos, sí, en la definición de continuidad, a ver, voy a tapar todo medio. No está, no hay caso, voy a tapar todo. En la definición de continuidad, tomamos epsilon igual a r dividido 4. Vamos a hacer eso, vamos a tomar un epsilon igual a r sobre 4 en la definición de continuidad. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? O sea, los intervalos que vamos a tomar acá van a ser unas cosas así, ¿no? ¿Entiendes lo que digo? Medio como que vamos a poder encontrar intervalos tal que g de x esté metido acá adentro y f de x esté metido acá adentro. Y un poco de ahí va a salir la contradicción. A ver, vamos a seguir con esto. Cuando se corten, lo mismo, seguimos un poquito más, unos minutos más. ¿Alguna duda hasta ahora? Ahora yo voy a escribirlo bien prolijo esto, pero la idea es esto. Tenemos g de x, f de x, tomando este epsilon, nada, hacemos como un intervalo acá. ¿Cómo sé que tengo que tomar epsilon como r sobre 4? Y en realidad lo que se tiene que ocurrir para este ejercicio es tomar un epsilon tal que el intervalo este y este intervalo no se corten. Se puede tomar epsilon sobre r sobre 3, por ejemplo. O sea, r es la distancia entre g de x y f de x, ¿no? R es la distancia entre g de x y f de x. Y yo lo que quiero hacer es tomar un epsilon tal que este intervalo de acá y este intervalo de acá no se corten. R es la distancia, exactamente. R es la distancia. Se podría poner R sobre 3, por ejemplo, pero ¿por qué R es la distancia? No, está escrito así, es el valor absoluto de f de x menos g de x0. El valor absoluto de f de x0 menos g de x0. Que esto es la distancia. La distancia entre dos puntos se escribe así, es el valor absoluto de la resta. No porque, o sea, eso de poner valor absoluto es porque podrías pasar que g de x sea mayor a f de x. Y en ese caso sería el opuesto.
¿Se entiende eso o no queda muy claro? O sea, la distancia entre dos números es el valor absoluto de la resta. Vengo que, o sea, un poco para... O sea, es lo que le escribo por las dudas es R con esa distancia. ¿Por qué no? ¿Por qué me tomo R como esa distancia? Y para hacer esto, justamente, tomo R como esa distancia para poder agarrar un epsilon tal que estos dos intervalos no se corten. Eso es lo que hice. Porque, a ver, ahí va. Porque me conviene, justamente. Ahora más adelante ahora vamos a ver por qué sirve eso. Mirá. ¿Por qué pasa? Un poco, lo que estamos haciendo en realidad es, bueno, decir que, nada, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que existe un delta 1 tal que, si el valor absoluto, no voy a escribirlo porque se me traba un poco la lengua. Esto es menor a epsilon. Por continuidad de G, existe un delta 1. Voy a poner F porque ¿por qué iría a poner la G primero si siempre ponemos la F primero? Ahora, por continuidad existe un delta 1 tal que si se cumple esto, se cumple esto. Y bueno, como G también es continua, también existe un delta 2 mayor a 0, tal que si 0 es menor a x menos x0 menor a delta 2, entonces el valor absoluto de g de x menos g de x0 es menor a epsilon. Porque f menos f es una g. Estos son f las dos. Acá arriba las dos son f y acá abajo las dos son g. Está, qué bueno. Está. Entonces tenemos un delta 1 tal que se cumple esto, y un delta 2 tal que se cumple esto de acá. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un poco el dibujito que teníamos, el cual esto de g de x0, y esto es fx0, y los intervalos son estos de acá. Lo que nos está diciendo esta afirmación de acá arriba es que, bueno, si se cumple si se cumple esto de acá, entonces f de x tiene que estar metido por ahí adentro de este intervalo rojo de acá. Y lo que me dice esto de acá abajo es que si se cumple esto de acá, entonces esta desigualdad lo que significa es que g de x tiene que estar metido en este intervalo rojo acá. Tiene que estar metido por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos una cosa que no sé, se ha hecho varias veces, si tomamos delta es igual al mínimo entre delta 1 y delta 2. ¿Qué quiere decir esto? Si delta 1 es más chiquito que delta 2, nos quedamos con delta 1. Si delta 2 es más chiquito que delta 1, nos quedamos con delta 2. Si tomamos el más chico, entonces ¿qué pasa? Si 0 es menor a valor absoluto de x, ya se va a cortar y arranca otra. Es menor a delta, entonces se cumplen las dos cosas, ¿no?
si se cumple esto de acá, si x está en el intervalo este con delta, entonces está en estos dos, perdón. O sea, como delta es el más chico de estos dos, entonces se cumplen las dos desigualdades. Sí, voy a armar otras. Ya vamos a grabar. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda de algo que se ha haciendo hasta ahora? Un poco tal, lo que puedo decir es que tenemos un delta 1, tal que si esto de acá es menor a delta 1, entonces f de x está acá. Y tenemos un delta 2, tal que si x menos x0 es menor a delta 2, en absoluto, entonces g de x está acá. Entonces lo que hacemos es considerar el mínimo de esos dos, el mínimo de delta 1 y delta 2, y bueno, la conclusión es que si el valor absoluto de la resta es menor a delta, entonces va a ser menor a los dos, ¿no? Va a ser menor a los dos porque delta es el mínimo, es el más chiquito de los dos. Y nada, entonces, primero que nada, esto de... no se tendría que cumplir solo lo que pasa con el mínimo de ellos. Porque, ¿qué pasa? Luego con lo que pasa acá, esto es muy importante que se entienda, porque se usa mucho. Esto es menor a delta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Delta es menor o igual a delta 1, ¿no? Porque como es el mínimo, es menor o igual. Entonces, 0 es menor a x menos x0. ¿Se entiende o no? Porque uno sabe que es menor a delta, pero delta es menor o igual a delta 1, por ejemplo. Entonces, esto me queda muy apretado, voy a hacer un poco más. Entonces, ¿se entienden? Y tal, y por otra parte, 0 menor a... No. Y esto es menor o igual a delta 2. Entonces 0 menor a valor absoluto de x menos x0 menor a delta 2. Pero entonces tienen... O sea, delta es el mínimo de los dos. Y al ser el mínimo, porque digamos, yo qué sé, si por ejemplo, delta 1 y delta 2 van a ser números. Si delta 1 fuera, por ejemplo, 0,25 y delta 2 fuera igual a 0,11, entonces lo que hacemos nos quedamos con delta igual a 0,11. Si delta 1 es 0,1 y delta 2 es igual a 0,5, entonces nos quedamos con delta igual a 0,1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es todo que se repite muchísimo en estos ejercicios. Ahí va. Está genial. Está, pero un poco esto el tema es algo que se repite mucho. Pero ahora, ¿qué pasa? A ver. Voy a pasar para el otro lado, a seguir viendo esto. Un poco, la conclusión que se llega de esto, entonces, es que, ahora que capaz lo repaso,
Si 0 menor a x0 menor a delta, si se cumple esto, entonces, bueno, por lo que vimos acá, entonces se cumplen estas dos. Y entonces, como se cumplen estas dos, se cumplen estas dos de acá. Entonces, tenemos estas dos cosas. Valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor a epsilon, y el valor absoluto de g de x menos g de x0 es menor a epsilon. Se nos cumplen esas dos cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a hacer el dibujito. Vamos a x0. X0 más delta, x0 más delta. Sí, es al revés. De hecho, si pasa en un intervalo más grande, si pasa en un intervalo, en uno más chico pasa también. ¿Pasan los dos? Sí. Ese es lo que dije, ¿cómo se dice? Es esto de... Es este razonamiento de acá. Porque si esto es menor a delta, también es menor a delta 1 y tal. Justamente, si se cumple para un intervalo, se cumple para cualquier intervalo más chico, cualquier intervalo que esté adentro. ¿Sí? Ya está, es eso. O sea, si se cumple en un intervalo es importante. Después de cualquier cosa repasar bien, pero si se cumple en un intervalo, se cumple en cualquier intervalo más chico que está adentro. Ya casi termina el ejercicio. Ya estamos ahí, estamos ahí. ¿Qué pasa? Lo que nos está diciendo acá, esto de acá lo que significa que para cualquier x que consideremos dentro de este intervalo, g de x va a estar dentro de esto, y f de x va a estar dentro de este intervalo acá. O sea, la idea es que, yo qué sé. Capaz mejor capaz mejor al 6 lo dejo para la próxima, porque creo que ¿cómo es? Creo que se fue un poco la hora. Capaz lo tengo un poco hecho, capaz pongo unas fotos al final de la clase, y al final de la clase en YouTube pongo unas fotos de cómo lo hice, y la clase que viene los explico. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Está. Bueno, ¿qué pasa? A ver. Lo que pasa es que cualquier x que agarremos acá, sabemos que g de x va a estar acá, y f de x va a estar acá. Eso es lo que venimos diciendo. Si nosotros agarramos un punto cualquiera, f de x va a estar dentro de este intervalo y g de x va a estar dentro de este otro intervalo. Ahora, en este momento ahora es que vamos a usar la hipótesis de que f de x y g de x coinciden en los racionales. ¿Por qué pasa? Una cosa que es importante, que no lo voy a demostrar, pero se cumple, es que en cualquier intervalo hay algún racional. Hay algún... O sea, en cualquier intervalo que uno considere, necesariamente hay algún racional. Entonces, básicamente existe una representación de los racionales tal que, ¿cómo se dice? Nada, digamos, R pertenece al intervalo x0 menos delta, x0 más delta. ¿Qué significa eso? Que acá tenemos por acá hay algún R,
justamente un racional tal que un racional en este intervalo. Pero ahora, ¿qué pasa con este racional? Por hipótesis, G de R es igual a F de R, ¿no? Por hipótesis las funciones dan lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Eso era la hipótesis del ejercicio. En los racionales coinciden. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es el tema? G de R tiene que estar acá, ¿no? Porque R está dentro de este intervalo. Y F de R tiene que estar acá. Pero, como los intervalos son disjuntos, voy a escribir abajo. Y no quiero enchastrar mucho, pero, o sea, con los intervalos me refiero a, los subrayo en rojo porque son estos intervalos de acá a los que me refiero. Como los intervalos son disjuntos, entonces G de R y F de R no pueden ser iguales. Porque, lo escribo bien lo más posible, F de R tiene que estar en el intervalo de f de x0 y G de R en el de G de x0. Y tal, por eso es... Nada, por esto acá esto es absurdo. Porque tenían que ser iguales, pero como tenían que ser iguales, pero como uno está acá y el otro está acá, no pueden ser iguales. Y tal, y ahí se da la contradicción que, recapitulando un poco, nosotros queremos arrancar ahora suponiendo por absurdo que no se cumple. Después de todo esto que hicimos acá llegamos a una contradicción, y bueno, como llegamos a la contradicción, terminamos la demostración por absurdo, y ya quedó probado que es verdadero. ¿Una duda? ¿O a alguien le gustaría que repase la demostración por arriba? Venga, rapidito. No, vamos a repasarlo por arriba. Justamente es una demostración bastante larguita, ¿no? Vamos a repasar el razonamiento por arriba. Nosotros teníamos dos funciones que son continuas. Sabemos que las funciones son continuas y que los racionales son iguales. Y lo que queremos probar es que son iguales en cualquier punto. Estas son las hipótesis que tenemos. Entonces, bueno, lo que hacemos, para este gráfico, era como para una idea más o menos, es suponer que no se cumple. Supongamos que no se cumple. ¿Qué es eso? La negación de un para todo es un existe, ¿no? Es que existe un x0 tal que f de x0 es distinto a g de x0. Entonces, ¿qué pasa? Tomamos R, que por cierto, esto es mayor a 0, ¿no? Tomamos R que es igual a la distancia entre f de x0 y g de x0, que como son distintos, esta distancia es positiva, ¿no? La distancia mirando el gráfico es esto acá, y lo que hacemos es, nosotros vamos a usar las definiciones de continuidad, ¿no? Porque ahora usamos las primeras hipótesis, ¿no? Que f y g son funciones continuas. Entonces, podemos usar la definición de continuidad, por ejemplo, con un epsilon igual a r sobre 4. ¿Cuál es la idea? O sea, tomamos un epsilon igual a r sobre 4 para que el intervalo, digamos, en el cual la función va a tener que estar metida, sean estos dos.
¿no? Se supone que la definición de continuidad es que para todo epsilon existe un delta tal que la función está a menos de epsilon del valor en el punto. Entonces, tomando epsilon es igual a r sobre 4, la función va a estar en este intervalo, digamos, este es el intervalo que va a tener f de x, porque tiene que estar cerca de f de x0. Este es el intervalo en el cual va a estar g de x, porque va a tener que estar cerca de g de x0. ¿Hay una duda en esta parte de acá? Este es el punto en el que usamos la primera hipótesis, que las dos funciones son continuas. Y ahora seguimos. Entonces, bueno, por continuidad, como son dos funciones distintas, sabemos que para f existe un delta 1 tal que, bueno, si el valor absoluto de x menos x0 es menor a delta 1, entonces la distancia entre f de x y f de x0 es menor a epsilon. Y para g existe un delta 2 que se cumple eso mismo. Acá, esto es una cosa muy importante. F y g son funciones distintas, las dos son continuas. Sabemos que existe el delta, pero pueden ser perfectamente cosas distintas. Nadie te asegura que los deltas sean iguales. Capaz, yo que sé, f de x es una función constante y el delta es una cosa gigantesca, pero g de x es, no sé, un x elevado a la 1000, y el delta tiene que ser una cosa chiquitita porque la función se te dispara enseguida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, para cada función hay un delta, pero pueden ser deltas distintos. ¿Hay dudas en esta parte de acá? O sea, existe un delta 1 tal que, si justamente, si x está en el entorno de delta 1, entonces f de x está en este intervalo. Y existe un delta 2 tal que si x está en el intervalo de delta 2, g de x está en este intervalo acá. Nada, por ahora, vamos, hasta ahí. Hasta ahí, ¿hay una duda hasta ahí? Está. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros lo que hacemos ahora es tomar al más chiquito. Cuando uno escribe delta igual mínimo, delta 1, delta 2, está diciendo me quedo con el más chiquito. Si delta 1 es 0,25 y delta 2 es 0,11, me quedo con 0,11. Si delta 1 es 0,1, y ahí voy debugueando la demostración. Si delta 1 es 0,1 y delta 2 es 0,5, me quedo con 0,1. Y tal, y justamente, si x menos x0 es menor a delta, también es menor a cualquier cosa mayor a delta, ¿no? Por este razonamiento de acá, si tomamos x tal que se cumpla esto de acá, también se van a cumplir los dos de acá arriba, ¿no? También se cumple este y se cumple en este, porque el delta es menor o igual a cualquiera de esos dos. Son estos razonamientos de acá, que esto es algo que se repite mucho. ¿Esto queda claro, este razonamiento del mínimo? Supongo que sí, porque tal, bastante. Y bueno, y lo que llegamos hasta ese punto, que bueno, entonces, por ese tema del mínimo de que se cumplen las propiedades, si 0 menor o igual a x menor a x menos x0 menor a delta, entonces se cumplen las dos propiedades. Por ese mismo tema el mínimo, se cumplen las dos propiedades al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que eso significa es que en este intervalo de acá, en este intervalo de x0, g de x está metido acá y f de x está metido acá. ¿Eso se entiende? Básicamente lo que significa este demostrador es que dentro de este intervalo, cualquier punto que uno considere este intervalo, por ejemplo este x de acá, sabemos que g de x va a estar acá y f de x va a estar acá. Esto, por las dudas, es un poco parecido al argumento que se hace para probar la unicidad del límite, que si el límite existe, entonces es único. Se los comento por las dudas, que eso está en las notas y se hace un razonamiento medio parecido. Hasta ahora vamos bien. O sea, tenemos este intervalo tal que dentro de este intervalo g de x está acá y f de x está acá.
Y ahora ya casi está. Porque, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que nosotros, un poco de problema, ya usamos que f y g son funciones continuas, ¿no? Esta hipótesis ya la usamos. Si queremos lo podemos usar de vuelta, podemos usar la como quiera, pero de hecho ya con una vez usada, ya en este caso no lo precisamos más. Pero esta hipótesis de acá hasta ahora no la hemos usado. Si se fijan, lo único que usamos es esta acá arriba. Entonces, ahora es cuando vamos a usar esta hipótesis, que para todos los racionales f de r es igual a g de r. Y con eso vamos a llegar a la contradicción. Porque, ¿qué pasa? Esto es algo que se los digo nomás, a tener que creérmelo o tratar de buscar una demostración en algún lado, porque no hay tiempo. Pero en cualquier intervalo que uno considere, hay racionales. O sea, en cualquier intervalo de los reales hay algún número racional. Eso, ¿les parece claro esto acá, que en cualquier intervalo de los reales hay un número racional? Yo creo que es bastante claro, o sea, viendo los racionales, los racionales están todos muy pegados. Es bastante claro eso, me parece. En cualquier intervalo hay algún número racional. Entonces, en particular, en este intervalo de acá hay un número racional. Existe un R que pertenece a ese intervalo de acá. Bueno, por una parte, por hipótesis, G de R tiene que ser igual a F de R, ¿no? Por hipótesis tiene que ser igual. Pero ¿qué pasa? Como R está en este intervalo, G de R tiene que estar acá y F de R tiene que estar acá. Porque es así con cualquier punto que esté en este intervalo. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que dice acá. F de R y G de R no pueden ser iguales, porque F de R tiene que estar acá arriba y G de R tiene que estar acá abajo. Y como dijimos, son intervalos disjuntos. Como son intervalos disjuntos, no pueden ser iguales, porque uno tiene que estar acá arriba y uno tiene que estar acá abajo. Entonces estamos contradiciendo este hecho de acá de que son iguales. Y nada, y con eso, bueno, y una pregunta acá de cómo termina el razonamiento. ¿Queda claro cuál es la contradicción? ¿O queda alguna duda de acá de cómo termina? No, digo, si hay alguna duda acá, pregúntenla, porque no vamos a ahogarnos en la orilla. Exactamente, porque por hipótesis, como es en ese racional que son... bueno, en ese racional justamente se contradice la hipótesis porque encontramos un racional en el cual no pueden ser iguales. Tienen que ser iguales en todos los irracionales. Y bueno, encontramos un racional en el cual no pueden ser iguales. Porque nada, uno está acá y el otro está acá. Entonces, eso es el absurdo, esa es la contradicción. ¿Alguna otra pregunta? Está buenísimo. No, gracias a ustedes por venir. Nos vemos y cuídense.